Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado en la entrevista estelar de esta noche del sábado, nos acompaña la licenciada Carolina Santana Sabac. Es una joven abogada, experta en políticas públicas, becaria Fulbright. Para nosotros es un honor, Carolina, tenerte aquí en Tribuna Juvenil. Gracias. Para mí también. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Carolina, el tema del momento, se puede decir que es la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué te parece estos nuevos nombramientos? Mira, yo creo que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido luces y sombras. ¿Qué luces ha tenido? Ha tenido la gran luz de no haber repetido los miembros del Tribunal Superior Electoral, sobre todo porque ha sido una decisión conciliatoria en ese sentido, porque es importante que las autoridades electorales, sobre todo las autoridades contencioso-electorales, no sean fruto de procesos en los que una de las partes tendrían grandes desconfianzas. Entonces yo creo que fue una respuesta conciliatoria acertada. Esa es la primera. Otra luz importante fue que en el Tribunal Superior Electoral designaron 2 mujeres en lugar de 1, o sea, se aumentó. Sin embargo, el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, de este Consejo Nacional de la Magistratura, fue el primero en hablar de equidad de género a nivel reglamentario. Yo tenía la esperanza de que eso se tradujera en una proporción mayor de mujeres ocupando estos altos escaños, ¿no? Sin embargo, eso no se tradujo en eso porque en el Tribunal Superior Electoral hay una mujer más, pero en la Suprema Corte de Justicia hay una mujer menos. Sí. Entonces, han dejado la proporción de mujeres en las altas cortes en el mismo porcentaje, que es un 25%. Hay que tomar en cuenta que en la República Dominicana, y a pesar de ese reglamento que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, la situación de la mujer en los altos mandos es terrible. Solo 4 mujeres ministras de 23 ministerios, más del 90% de las alcaldías ocupadas por hombres, las vicealcaldías, sin embargo, más del 90% ocupadas por mujeres, esta situación de las altas cortes que les menciono, y ni hablar de la situación congresual que oscila entre un 20 y tanto, un 30 y tanto % también de mujeres, es decir, una minoría aplastante. Yo esperaba que en el caso del Tribunal Superior Electoral, la parte femenina iba a ser más notoria porque fueron muchas las mujeres bueno, en los dos, fueron muchas las mujeres que se entrevistaron. Yo también esperaba que iban a haber más mujeres. ¿Tú no crees, Carolina, que en el caso de la Suprema Corte de Justicia tuvo que ver aquello de que en el caso de, por ejemplo, de Miriam Germán, hubo quienes no la querían para ser primera sustituta? Mira. Porque sonaba incluso. Sonaba, pero que yo tenga entendido, Miriam Germán no presentó ninguna postulación. Entonces era algo que se sonaba como casi a nivel administrativo, pero no sé cuál sería el procedimiento para dar ese puesto cuando la postulación nunca se presentó. No sé si el Consejo Nacional de la Magistratura habría podido hacerlo, yo tengo mis dudas jurídicas sobre eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, y más importante, tú hablabas de las candidaturas, que había muchas más candidaturas en el Superior Electoral de las femeninas, sí, de las que habían en la Suprema Corte de Justicia. Y eso es cierto, pero eso no es lo más importante. El tema de género en la República Dominicana provoca que hayan menos candidatas mujeres, a pesar de que la mayoría de las presidencias de las Cortes de Apelación están ocupadas por mujeres en la República Dominicana. Entonces, dicho eso, el tema de cualquier tipo de desigualdad es que hay que hacer un esfuerzo por nivelar a pesar de las circunstancias. Si hay 2 candidatos, un hombre y una mujer, en igualdad de condiciones y de capacidades y de currículum y de hoja de vida, tú dirás, bueno, ahí la elección debe ser libre, lo que hay que hacer es no discriminar. Y yo te respondería, yo difiero. Yo creo que en una situación tan patriarcal como la que vive la República Dominicana, sí, hay que favorecer a la mujer hasta que la situación de género se nivele, y entonces luego podamos decir, mira, la decisión puede ser un poquito menos inclinada, hacia la libertad. Ese 33%, ¿tú no crees que está muy bajito? Claro, yo me encuentro el 35%, porque, ojo, es un 35% de las nuevas designaciones. Sí. Si uno ve ahora la nueva composición de las altas cortes, al igual que la antigua designación de las altas cortes, se mantiene en un 25%. Ni hablar de que ninguna alta corte del país ha sido presidida por una mujer. Es decir, la situación de la mujer es delicada dentro del Consejo Nacional. Sí. Carolina, quería preguntarte, tú como abogada, si hacemos un análisis histórico en lo que tiene que
ver la justicia en nuestro país desde la gran reforma del 94, de esos grandes líderes que nace por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura, hasta la reforma del 2010. ¿Qué tú le puedes decir al pueblo dominicano, especialmente el aspecto justicia? ¿Hemos avanzado? ¿Los pasos han sido significativos hacia un verdadero Estado de Derecho? Yo creo que sí. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es que hoy en la Suprema Corte de Justicia hay una magistrada como Miriam Germán. Una magistrada que empezó en el sistema de la judicatura cuando juzgar imparcialmente y sin favoritismos políticos, sobre todo a favor del poder gubernamental, era un riesgo de muerte. Entonces, eso es lo primero. Y hoy Miriam Germán es una magistrada de la Suprema Corte de Justicia con la misma independencia que antes, sin necesidad de escribirle al Palacio Nacional, a la persona del presidente, entonces Joaquín Balaguer, hoy por ejemplo habría sido Danilo Medina, que la deje tranquila, que ella juzga como ella entienda. Sí. Entonces yo creo que eso, nada más eso, habla de cómo ha avanzado la justicia. Claro, hay otros temas, pasamos de un sistema inquisitorio a un sistema adversarial. Además, pasamos de designaciones en el Senado a designaciones por un consejo. Pasamos a crear la carrera de la judicatura, que también es un punto importante. O sea, sí, han habido grandes avances. Lo que es importante es que esos avances ahora no se detengan ni se pongan lentos. ¿Por qué? Porque otra cosa que hay que notar es que en la República Dominicana el presupuesto del Poder Judicial es cerca de un 1.8% del presupuesto. Sigue siendo perrito. Claro. 1.8%, o sea, hay 3 grandes poderes del Estado, en adición a órganos extrapoder, y de esos 3 grandes poderes del Estado, hay uno que solo tiene un 1.8% del presupuesto. Claro, no estamos hablando de que se dividan equitativamente el presupuesto, pero un 1.8% con una tasa de litigiosidad por cada 100.000 habitantes como la que tiene el Poder Judicial de la República Dominicana es impensable. Carolina, como joven abogada, tú pudieras darnos un resumen, una radiografía sobre esta situación que se vivió aquí en el país del tema Odebrecht y del manejo que tuvieron tanto Francisco Ortega como Miriam Germán y los últimos casos ahora que quedaron 2, por ejemplo, en prisión, los otros en domiciliaria. O sea, ¿qué te ha parecido este caso Odebrecht? Yo tengo sentimientos encontrados con Odebrecht. Se lo comentaba a tu padre también en otra ocasión. Y los sentimientos encontrados que tengo son principalmente porque yo por mucho tiempo, antes de que llegaran los famosos documentos, decía yo quiero ver justicia, yo quiero ver personas procesadas, pero yo pensé que iban a llegar en esos documentos algo más contundente en términos jurídicos. Cuando yo digo eso hay personas que dicen, ¿a qué interés tú respondes? Yo no respondo a ningún interés, yo no conozco a esa gente, yo la he visto en los periódicos. Lo que pasa es que cualquier abogado con algún mínimo de entrenamiento, se lee la delación premiada que se dio en Brasil por parte de los funcionarios y dice, esta delación está floja, como decimos los dominicanos, sí. ¿No? Entonces, es una delación que en esa parte del proceso tiene que ver con el proceso en Brasil, no con el proceso dominicano. Es como el instrumento principal para procesar a esta persona. Y yo quería justicia, pero yo no quiero justicia al costo del debido proceso y al costo de someter por el escándalo y por la presión social. Yo quiero justicia de verdad, ¿verdad? Entonces, eso me preocupa. Pero a la misma vez yo creo que sea lo que sea, esto está mandando un mensaje. Porque si eso es con esta debilidad del material probatorio que recibimos, imagínate lo que fuera con un material probatorio real, enviando un mensaje en general de que la corrupción ya no se va a tolerar más, de que la gente está dispuesta a marchar, de que los procesos se van a abrir, incluso ante ministros ocupando funciones, incluso ante presidentes de partidos, incluso ante miembros del comité político del partido más importante del país. Entonces yo pienso que a pesar de este tema probatorio, a pesar de este proceso, se ha enviado un mensaje, quizás no jurídico, pero sí popular, ¿verdad? Sí general, de que el tema de la corrupción puede estar en un punto de inflexión. Claro. Ahora depende de que los resultados confirmen que eso va a ser así, porque de lo contrario va a haber sido mucho humo, ¿verdad? Mucha espuma, como decimos, y poco chocolate. ¿Qué opinión te parecen los tucanos y el tema Odebrecht? ¿Qué diferencia tú puedes sacar de uno y otro en cuanto al trato en materia judicial? Yo creo que el tema de los tucanos, primero, ahora que mencionaste los tucanos, no quiero dejar de tratar un tema. Sí. Aquí hay un tema con las aprobaciones de compras en el Congreso. Recientemente, el Congreso de la República, no el Congreso, una de las cámaras, aprobó un proyecto de ley ordenando al Ejecutivo
a la compra de bloqueadores de señal en las cárceles. A mí, a Carolina Santana, eso le preocupa. Le preocupa primero y más importante porque el Poder Legislativo no está para ordenar compras. La separación de poderes te dice que quien administra y quien decide un tema tan pequeño como una compra es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué ahora, a pesar de saberlo, el Poder Legislativo tiene tanto interés en aprobar ese tema de los bloqueadores de señal? Algo en mí vuelve y dice, Tucanos, lo que pasó en Tucanos, a lo mejor no, pero eso me preocupa. Y luego también tenemos el hecho de que en años anteriores se hizo en Asua una prueba de bloqueadores de señal con un recinto carcelario y el resultado arrojó que ese tipo de bloqueadores no son para este país. En este país se va la luz. ¿Qué le vamos a poner? Un inversor y una planta especialmente para el bloqueador. Cuesta mucho dinero. Al final, si tú no tienes el personal adecuado, entrenado, no sirve de nada porque el bloqueador también es corrompible, entre otros temas. Entonces, más que la diferencia entre el proceso judicial de Supertucanos y de Odebrecht, que ya están en marcha, lo importante es qué estamos haciendo para que eso no vuelva a pasar. Estamos hablando de corrupción y sobornos y beneficios a nivel congresual. Te puse ese caso donde a lo mejor no hay nada, pero que a mí me preocupa cómo se ve desde afuera, porque, bueno, estamos resolviendo esos casos que ya ocurrieron, pero ¿qué estamos haciendo para que el país no siga sumergido en esa dinámica de corrupción? Exactamente. Claro que sí. Vamos a ir, querida Carolina Santana, a una pequeña pausa y regresamos en breve en Tribuna Juvenil. Seguimos en Tribuna Juvenil. Agradecer los televidentes que siempre nos reportan su sintonía. Estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. También nos pueden seguir en YouTube. Toda la semana subimos el programa a la cadena del YouTube. Pueden seguirnos. Gracias a los televidentes por su sintonía y sobre todo por su apoyo. Quiero preguntarle a la distinguida dama Carolina Santana un tema que también es importante, porque aquí se está hablando de un nuevo ejercicio político y ejemplo de ello es las manifestaciones, la Marcha Verde y grandes manifestaciones también en otros países de Latinoamérica. Carolina, ¿qué te opinas sobre estas situaciones, de estas marchas que son, se puede decir, una innovación en la República Dominicana porque es de manera pacífica, mientras que en los años 70 jóvenes morían por decir la verdad? Y 60. Sí. Y 60. Yo creo que más que la pasividad de la propia protesta, esa parte de que no hayan grandes muertes, ¿no? Muertes en general, no se derrame sangre, tiene más que ver con que hemos dejado atrás el autoritarismo a nivel gubernamental, de lo que tiene que ver con la forma en la que se marcha, porque yo creo que en ese tiempo también muchas personas y muchos movimientos marcharon de manera pacífica y no corrieron igual suerte. Entonces eso hay que reconocerlo. No un mérito, naturalmente, porque es una obligación, pero hay un cumplimiento de la obligación de manejar pacíficamente el tema de las protestas por parte del Estado. Eso es un tema. En cuanto, continúo con lo de la Marcha Verde. Sí. En cuanto a lo de la Marcha Verde como tal, yo creo que manda un mensaje importante de intolerancia al tipo de conducta y de administración pública que hemos estado viendo en la República Dominicana, pero sobre todo yo creo que un detallito reciente manda un mensaje importante. El empresariado, una parte del empresariado, sí, que dicen que apoya la Marcha Verde, dijo que había financiado la Marcha Verde y que producto de que, cito, se desnaturalizó o devino en algo que no era lo original, pues ellos habían retirado esos fondos y ese financiamiento. Luego de esas segundas declaraciones, la Marcha Verde tuvo su última manifestación el domingo pasado, sí, y fue masiva. Y yo creo que eso le manda un mensaje al empresariado, dos mensajes importantes. Uno, en comunicación política no se habla tan rápido. Y segundo, y más importante, sin ustedes, mira lo que se puede lograr. Exacto. Entonces yo creo que aquí hay un tema de protesta hacia el poder estatal, pero también hay un tema
de mantener a raya, quizás no es el término adecuado, pero lo voy a utilizar arriesgándome, el ego del empresariado. Yo creo que eso mantiene a raya el ego del ¿Tú crees que la Marcha Verde surte su efecto, al igual que los movimientos en España, Podemos y otros? Yo creo que cada movimiento social tiene una vocación y también unos objetivos distintos. No es lo mismo una realidad de un país europeo como España, aun cuando no tiene las realidades similares a sus demás países en ese continente. Pero yo creo que en la República Dominicana la Marcha Verde está cumpliendo un cometido de presión social y de vigilancia social importante. Yo sí, como punto de mejora en la Marcha Verde, señalara, y lo comentaban recientemente con una reconocida politóloga del país, que necesita objetivos más específicos. Es decir, mira, queremos que fulano de tal o que en tal caso se logre tal cosa. Es decir, dejar la consigna general de impunidad o mantenerla, pero agregar objetivos puntuales para que el triunfo de la marcha pueda ser medible. Y eso le va a dar más fuerza. Yo creo que eso es un punto de mejora, pero en general yo creo que ha jugado su rol de presión social para lograr que las autoridades no se hagan de la vista gorda con los casos de corrupción que ahora tienen en las manos. Carolina, ¿cuál sería el diseño para una política de seguridad ciudadana en el país? Bueno, si Carolina Santana diseñara la política criminal, la hace en base a colmados. Pero eso ¿Cómo así, en base a los colmados. Yo siempre he creído que, y cuando hago el paréntesis de Carolina Santana, es porque no es la única opinión válida. Es decir, hay muchas formas de diseñar una política criminal que puede ser correcta. Ahora, de las que yo he visto correctas, que son varias, la que a mí mejor me parece es una en base a colmados. Entonces, ¿por qué en base a colmados? El tema de la política criminal es que a la criminalidad, como decimos coloquialmente, no se le entra por arriba. A la criminalidad se le entra por abajo. Yo comentaba con una persona que toma decisiones en temas de política criminal. Y yo le decía, es que no podemos seguir hablando con el empresariado para unas cámaras de seguridad, hablando con la iglesia para un tema de campañas y de sermones tendentes a evangelizar para prevenir. Porque el perfil de la persona en riesgo, de la persona que está a punto de transitar o que se encuentra transitando las vías de la delincuencia, no es una persona que trabaja en una empresa y va a misa los domingos. Entonces, no es ahí que hay que ir. Eso es lo primero. Lo segundo, la política criminal local está diseñada en base a data a nivel provincial y municipal. Esas son demarcaciones muy grandes. Tú, imagínate, vamos a prevenir en Asua. Entonces, ¿qué pasa para prevenir en Asua? Tú tomas la tasa de homicidio en Asua, los números de atraco en Asua, pero Asua es inmenso. Claro. Entonces, que eso provoca que esos números sean un promedio de los números de todas las comunidades. Y los números se promedian, pero las realidades no. Los manguitos o el manguito no es lo mismo que Naco. No, tú puedes promediar los números, pero tú con un número promediado de Naco y esa comunidad, tú ni resuelves en los manguitos, en el manguito, ni logras en Naco hacerlo de manera costo eficiente. Claro, hay estratos sociales diferentes. Por eso yo pienso que es importante que se haga a nivel de colmado. Carolina, quiero ir un poquitito atrás. Tu opinión sobre el manejo ante el Consejo Nacional de la Magistratura del doctor y magistrado José Alejandro Vargas. Yo creo que José Alejandro Vargas está en su derecho de renunciar. De renunciar a su candidatura. Yo creo que en política es más, y lo dijo, ¿verdad?, un gran político dominicano, es más lo que no se ve que lo que sí se ve. Sí. Entonces, y lo que no se ve es peor. Digo. Exactamente. Es difícil para mí sentarme aquí en un programa de televisión, en RNN, y decir, mira, me parece aquí desde Tribuna Juvenil que él lo hizo bien o lo hizo mal, cuando yo sé que una parte importante de lo que pudo haber motivado esa decisión no se ve. Es más, una parte importante yo no lo veo. Dicho eso, uno, él está en su derecho. Dos, yo creo que más que un tema de José Alejandro Vargas o del Procurador General de la República, porque sabemos que ahí era donde estaba el principal tema a nivel de opinión pública de si había sido por la decisión de no homologación del acuerdo de Odebrecht, etcétera. Independientemente de eso, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un problema estructural, y no un problema estructural que siempre ha existido, sino un problema estructural que se creó en 2010, porque el Consejo Nacional de la Magistratura estaba
integrado por 7 miembros. Y en el 2010 se incorporó la silla del Procurador General de la República. Completando 8. Completando 8. ¿Qué implicó eso? Que el Poder Ejecutivo pasaba de tener una silla, que era la del presidente, a tener 2 sillas, porque ahora también tiene la del procurador. Tú dirás, bueno, Carolina, una silla más. No, lo que pasa es que al incorporar esa silla y pasar de 7 a 8 miembros, eso provocó que fuera necesario calificar el voto del presidente en caso de empate. Entonces, potencialmente, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, quizás del que más hay que cuidarse cuando se eligen a los jueces, pasó de tener una silla o un voto a potencialmente tener 3 en un consejo de 8. Entonces, es mucho. Entonces, yo creo, eso es lo primero. Y lo segundo, que el Procurador General de la República, la Procuraduría General de la República, es una instancia que es parte en los procesos. Poner a una parte a decidir a qué juez asciende o no asciende, va a generar este tipo de problemas de confianza. Entonces, yo creo que ese es un problema estructural que hay que resolver a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura y que no necesariamente tiene que ver con José Alejandro Vargas, con Jean Alain Rodríguez o con Danilo Medina. Tiene que ver con que a nivel constitucional la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser resuelta, porque pongan a quien pongan ahí, vamos a desconfiar de la relación interesada, natural, que existe entre un ministerio público que elige a sus propios jueces. Carolina, hay un filoso tema que es el aborto. ¿Qué opinión te merece? Y la imposibilidad de aprobar el Código Penal sobre esto, el Código Penal del tema del aborto. Bueno, yo soy partidaria de la aprobación de la despenalización del aborto. Con las causales, ¿no? Bueno, yo Sí. soy partidaria de la despenalización del aborto, punto. Ahora, como lo que se está hablando a nivel nacional es el tema de las 3 causales, yo creo que ahí ni siquiera hay discusión. Claro, claro. Para que la gente que nos escucha sepa, las 3 causales no son más que si una mujer, que si el feto al momento de nacer, el nacituro, no va a nacer vivo o va a nacer muerto o inviable, es decir, que no va a tener posibilidad de vida, Sí. pues entonces que no continúe con los 9 meses de embarazo, si total. Pone en peligro a la madre. No, la primera causal es que el niño no va a nacer vivo, o va a nacer vivo y va a morir. O sea, no tiene posibilidades de vida real fuera del vientre. Entonces, si esa es la situación, no estamos salvando ninguna vida. Eso es una persona, o un ser que no va a poder vivir. Es el muerto. Exactamente. En segundo lugar está aquellos embarazos que ponen en riesgo de muerte a la madre. Cuando eso pasa, yo siempre me pongo el siguiente escenario. Dios mío, una mamá con 3 niños y va a dar a luz al 4.º niño, va a dejar huérfanos a esos 3 niños. Es fuerte. Tiene que morir ella para la posibilidad, no sabemos si va a subir, la posibilidad de que ese niño viva cuando sus otros 3 niños, quizá bebés también, no van a tener a su mamá. O sea, tiene que morir ella. Además, independientemente de lo de los hijos, tiene que morir la madre. O sea, tenemos obligatoriamente que elegir entre 2 vidas esas. Son cosas que hay que preguntar. Si la tercera, que es un tema de dignidad, que es cuando el embarazo es fruto de una violación. Yo no siento que hay razones lógicas para resistirse a la despenalización del aborto bajo las 3 causales. Si estuviéramos hablando de la despenalización relativa o total del aborto fuera de las 3 causales, yo te dijera, bueno, nos debemos sentar a hablar, porque yo reconozco, a pesar de cualquier posición ¿verdad? Personal que yo entienda o profesional que yo entienda deba ser tomada en cuenta, que es algo válido discutir el tema del aborto, es una preocupación válida. Lo que no podemos es que ante estas 3 causales tan evidentes, los derechos de la mujer, la dignidad de la mujer, la salud de la mujer, la integridad de la mujer, no valgan nada en la discusión. Carolina, una pregunta que no se puede quedar y que yo entiendo que es vital, porque muchas veces hablamos de la desigualdad social, de la falta de oportunidades, y la pasada semana yo hice una anécdota de Bertolt Alane José en el libro El Fiero del Instinto, Hanle Hermann, que él explicaba cómo ese joven, teniendo, señores, dificultades físicas, hacía análisis económico. Hoy en día, Carolina, los jóvenes tienen mayores herramientas que en los 70 y los 60 no tenían esos jóvenes, y muchos de ellos no la aprovechan y no logran insertarse en el mercado laboral. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes recién graduados que te están observando y muchos que están en las universidades aquí en Tribuna Juvenil? Mira, hay un comodín generacional de que el tiempo anterior, las personas de generaciones anteriores siempre han sido más esforzadas. Y eso habrán dicho los abuelos de los padres de los hijos y demás.
que ahora se tiene todo más fácil. Y él decía, tiene más herramientas. Sí, tenemos internet, se ha democratizado el acceso a la información. La luz se va menos. Sí, pero la educación pública no es la misma. Para mí, por ejemplo, que soy una privilegiada, que estudié en un colegio privado y que estudié en una universidad privada, tener el internet es un plus. Pero una persona de una escuela pública con una educación deficiente como la que el Estado está entregando a la mayoría de los dominicanos, no la tiene igual que el que estudió en ese mismo liceo hace 30 años, 50 años. Entonces no es verdad que la tenemos más fácil. La tenemos más fácil nosotros, los privilegiados. Pero el dominicano promedio no la tiene más fácil. Al revés, lo tiene más difícil porque sale sin suficiente formación a insertarse en un mercado laboral que le exige una educación que hoy es solo para privilegiados, que es solo para el que puede pagar un colegio privado, para el que puede pagar un colegio bilingüe, para el que puede pagar unas clases particulares de inglés. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Dicho eso, partiendo del privilegio de algunos, incluyéndome, porque los privilegios hay que reconocerlos, uno tiene que tener conciencia de que uno... ¿verdad? Esos privilegios, si tú comparas un privilegiado de hoy con un privilegiado de ayer, bueno, pues la tecnología te ha dado la ventaja, tienes razón. Pero yo no creo que esa es la realidad de la mayoría de los dominicanos. Y también creo que hay Tajira Vargas dijo una vez en una entrevista que le realizamos en un programa radial, que esta cultura es adultocéntrica. Y yo le creo. Entonces, hay que tratar de que nosotros como juventud no promovamos esa idea de que lo tenemos más fácil y hacemos menos, que no siempre es cierto. Carolina, tenemos que darte las gracias por el privilegio, tanto a Ramón Núñez Fernández, Robinson Gálvez y quien te habla, Giovanni Morillo. Para nosotros un placer, un honor esbozar estos temas que son de gran preocupación a toda la sociedad dominicana. Gracias por Para mí, un gusto. Siempre a la orden. No tiene el placer de conocerte, te había escuchado en radio, pero linda voz tiene. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias a todos los televidentes por su sintonía. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Gálvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana.